Y ya estamos de regreso en este Vía Pública de día jueves para conversar sobre un tema que está latente, no solamente en Santiago, sino que en todo el país, que tiene que ver con las viviendas, con los subsidios, con los campamentos y con el gran problema que arrastra nuestro querido país. Vamos a conversar de inmediato con Guillermo Rolando, subsecretario de la Vivienda, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches. Davor, muchas gracias por invitarnos acá. Muy buenas noches. Bueno, hay varios temas que conversar. Partamos primero por los que quizás son los más emblemáticos del último tiempo, que tienen que ver con la integración social. ¿Qué tan difícil ha sido para el gobierno apretar esa tecla? Mira, primero el tema de fondo, ¿no? Es cómo desarrollar proyectos y hacer esfuerzos desde el Estado para que familias de ingresos distintos puedan cohabitar en un mismo barrio, en un mismo lugar. A juicio de muchos, ¿no? O sea, hemos cometido muchos errores en las construcciones de las ciudades. Esto viene probablemente de la década o la época de las haciendas incluso, ¿no? Donde familias de ciertos recursos vienen a un lugar, otros en otro lugar, y nos prejuiciamos mucho como sociedad y nos genera muchas fricciones. Muchas de las cosas, a mi juicio, que están ocurriendo hoy día probablemente es por cómo fuimos construyendo las ciudades de alguna manera, ¿no? Entonces, que se generen proyectos donde familias puedan cohabitar en un mismo lugar tiene efectos muy positivos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa que se llama el Programa de Integración Social, donde ya a la época, imagínate, se han ya entregado decenas de miles de este tipo de viviendas, ¿eh? Entonces, lo interesante que ya no es como solo un programa piloto en algún lugar, y en general, en la mayoría de los casos, la convivencia ha sido muy positiva. Ya, pero tenemos también el caso de la Rotonda Atenas, tenemos el caso de integración que se ha intentado en Pedro Fontova y tenemos también una ley que intentó ir en este camino, pero no le fue bien en el Parlamento. Pero voy de inmediato con la ley y después te cuento. La ley está, se recuperó esa ley, la corregimos e incluimos muchas cosas que trabajamos con pobladores, pero muchas cosas. Hoy día la ley es completamente distinta a lo que era hace 2 años, ¿eh? Y está actualmente en la Comisión de Vivienda del Senado. Hace 3 meses tuvimos una votación casi unánime de todo el Senado para seguir avanzando con la ley. La verdad que hoy día hay mucho consenso. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los cambios? Más gestión del Estado, más compras de suelo, de modo de poder anticipar buenos lugares en las ciudades para que familias de ingresos más bajos puedan vivir bien en las ciudades y reducir mucho los tiempos de espera. Muchos comités que llevan 10, 12, 15 años por una serie de temas burocráticos, administrativos, de modo que hoy día la ley sí tiene muchísimo apoyo y esperemos que salga pronto promulgada. ¿Y a dónde, por ejemplo, se van a construir prontamente viviendas que ustedes las pudieran catalogar como de integración social en comunas de altos recursos? La verdad que en muchos... Mira, nosotros aprobamos entre 25 a 40 mil de este tipo de viviendas en distintas partes del país. Si quieres, probablemente lo más emblemático, lo menciono de inmediato, la Rotonda Atenas, ahí tiene un doble efecto, porque uno es que es el proyecto en sí mismo, quienes lo han visto, que es una torre de edificio, ¿cierto?, donde hay familias de ingresos distintos viven en el mismo lugar y además está inserto claramente en un lugar de alta plusvalía, ¿cierto? Cosas similares estamos haciendo, por ejemplo, en Talca, en Curicó, en varias capitales regionales. Lo que recién mencionabas, por ejemplo, en Huechuraba, un terreno que también compramos hace poco, porque lo mencionabas recién. Y lo que sí, en algunos sectores, y es natural, ¿no? Algunos vecinos históricos al principio tienen ciertas aprensiones. Pero cuando nos juntamos y contamos bien en qué consisten los proyectos y cuando se conocen los vecinos, la verdad es que esto cambia profundamente. ¿Pero cuándo va a estar esto materializado? Que usted diga, hay, no sé, 100.000 casas que son bajo el concepto de integración social. Estas cosas son a largo plazo siempre. Claro, pero hasta el momento se han entregado más de 50.000 de estas viviendas, con personas viviendo dentro, ¿eh? Y se están construyendo... desde ya hace algún tiempo atrás, varias decenas de miles más. Entonces, afortunadamente, es un programa de unos volúmenes grandes. Desde que nace este programa, se han aprobado más de 180.000 de estas viviendas. Y que es distinto, además, a que el Estado estamos comprando suelo en muchos lugares, en muchas comunas, ¿cierto? De modo que hay un consenso que es bien transversal, ¿no?, de las distintas miradas políticas también, de que se requería más esfuerzo desde el Estado, un MIMBU mucho más fuerte para gatillar buenos proyectos en lugares bien ubicados. Y más allá de estos proyectos que son emblemáticos porque son de integración social, el déficit de nuestro país es tremendo, no solamente en Santiago, desde Arica hasta Punta Arenas faltan casas, faltan más de 500.000 viviendas. ¿Cuánto se está avanzando? ¿Cuántas casas están
construyendo el Estado de Chile por año? Mira, en este momento, ejemplo, dado que estamos en una de las épocas probablemente más prolíferas del Ministerio, a pesar de la pandemia y todo lo que ha pasado, se están construyendo 129.000 viviendas a través del MIMBU. Son volúmenes que son bien grandes, pero nos falta mucho más. ¿Viviendas de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas UF? ¿De cuánto UF? Nosotros tenemos varios programas. Lo pongo de inmediato en los rangos. Nosotros construimos entre 900 UFs hasta 2.200 UF. En distintos programas, en zonas rurales, urbanas, semiurbanas, en lo que son en departamentos, lo que son casas. Muchas veces nos preguntan por dimensiones. Ha ido mejorando mucho la calidad de la vivienda de interés social en Chile. Hoy día, por ejemplo, y hace un tiempo por normas, los departamentos no pueden ser menores a 55 metros cuadrados. Y las casas no pueden ser menor que 45 metros cuadrados y se entregan con planos de ampliación. Por lo menos también la calidad ha avanzado. Sí, y lo que recogemos permanentemente es que nos falta mucho. Sí, lo que recién mencionaba, 500.000 de hogares todavía es mucho para nuestro país. ¿Y alcanza con un presupuesto más o menos de 2.000 UF por casa, pensando en que está todo más caro en Chile? Uno ve la inflación. Hemos visto esta semana, a propósito de los retiros, el reclamo de muchas personas que dicen, bueno, va a ser imposible acceder a una casa en el corto plazo porque los créditos ya no alcanzan, las tasas están altas. El Estado también, de alguna manera, me imagino yo, se ve afectado. Pero muchísimo. Ahora, el rol y esto es importante como resaltarlo, si no fuese por el Estado, prácticamente en Chile no habrían ofertas de viviendas bajo 2.200 UF. Y es el rol del Estado. Muchas de estas familias basta con su ahorro y no tienen que complementarlo con un crédito hipotecario, y muchas otras sí lo tienen que complementar con un crédito hipotecario. Lo que está ocurriendo hoy día en el mercado de capitales, que yo sé que ustedes también lo han preguntado muchísimo, claramente que puede tener afectaciones. Por lo pronto, lo que observamos son afectaciones semiacotadas, pero si siguen aumentando las tasas, si sigue aumentando la inflación, claramente que va a ser difícil para muchas familias tener un crédito hipotecario. Y hoy día faltan casas y cada vez más. ¿Por qué factores? ¿Porque el país crece? ¿Por la migración? ¿Porque las familias se están separando y ya no vivían todos juntitos? ¿Cuál es la causa? Yo creo que mencionar, es como ABC casi que todas las anteriores. Datos súper, si quieres, demográficos. Hoy día, por ejemplo, el tamaño promedio del hogar en nuestro país es casi, imagínate, por lo menos asociado a nuestros postulantes, casi una persona menos por hogar que hace lo que era 15, 20 años. En el fondo, a igual cantidad de población, hoy día hay que construir más vivienda. Esa es una de ellas, ¿no? El flujo migratorio también ha incidido. Obviamente que el rol de nuestro país, por supuesto, es acoger, pero un dato bien importante en campamentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros catastros, en el año 2011, 1 de 100 hogares, el jefe o jefa de hogar era migrante. Hace 2 años y medio, ya 30 de 100. Y las estimaciones que tenemos ahora es que esto va a seguir aumentando. Entonces también, obviamente, incide. Y en los últimos 2 años también en las pérdidas laborales, eso también ha afectado a muchas personas que arrendaban y que les costaba mucho. Por pérdidas de empleo, algunos tuvieron que volver a llegarse con sus familias y algunos también pasaron a situación de campamento. Y todo esto ha incidido en que haya aumentado de manera importante, sobre todo en algunas ciudades. ¿Y por qué cuesta tanto construir? ¿Qué es lo que falta? ¿Materiales, maestros, el lugar para construir? ¿Cuál es el problema básico o más fuerte? A mi juicio, da para mucho, pero si lo tengo que resumir en 2 grandes variables. Suelo, disponer suelo en todo sentido, desde que los planes reguladores de los municipios sea más fácil. Pero ahí ustedes no pueden expropiar, por ejemplo, porque Ferrocarriles tiene muchos terrenos, las Fuerzas Armadas tienen terrenos, el Ministerio de Agricultura a través de línea muchos terrenos. ¿No pueden expropiar? Estamos haciendo... Bienes nacionales, ¿para qué decir? Claro. Y aquí va esa parte. La gestión de suelo era esencial. Nosotros hoy día tenemos al fin herramientas para comprar suelo. Súper técnico esto. Se llama la glosa 11, la glosa 12, con bienes nacionales, transferencias, con Fuerzas Armadas, que tenemos muchas reuniones, con INEA, recién lo mencionabas, en La Platina, por ejemplo, que es un terreno enorme en La Pintana. En el último año y medio hemos hecho gestión con más de 200 terrenos. Ese era uno de los factores. Pero allí, perdón, allí tienen que comprarlo. ¿No pueden llegar y expropiarle al Ejército un terreno, a Línea otro terreno, a Ferrocarril? Tiene que haber un intercambio económico entre el Estado. De acuerdo a las normas que tenemos hoy día, sí, llegamos a ciertos acuerdos, obviamente con precios razonables, de acuerdo a las tasaciones, y los compramos. Pensando y preguntando, obviamente, que sean terrenos que sean prescindibles para aquella institución, obviamente. Pero afortunadamente ese volumen está andando bastante bien. Se puede mejorar estas herramientas, sin duda, pero hace 2 años no existían. Y lo segundo, que es un tema también de recursos. Somos un país que, si bien hemos ido creciendo,
todavía la necesidad es bien importante y sabemos que las demandas sociales son grandes. Actualmente, probablemente lo han ido siguiendo la discusión de presupuesto, que creo que hay un súper buen consenso. Estamos intentando llegar desde todas las partes que aumente bastante el programa para los grupos más vulnerables, que ahí está el foco también, para poder reducir esto con fuerza. A ver, se está construyendo bastante, a eso creo también que me gustaría como dejarlo, y no para defender el mismo propiamente tal, sino que a pesar de la pandemia, del alza de los costos de materiales, estamos en las etapas más prolíferas, pero hay que seguir pensando en qué más hay que hacer. Pero ¿cuánto se está construyendo por año, por ejemplo? ¿Usted ha estado ha estado todo el gobierno? Sí, sí. Se van a ir en marzo, el 11 de marzo. ¿Cuántas casas deja el gobierno del presidente Piñera? En promedio nosotros como cartera, ¿no? se construyen entre 50 y 55 mil viviendas por año, vivienda nueva, esto aparte de los arriendos, aparte, ¿cierto? Cuando alguien compra sí, no, pero una vivienda construcción, nueva. o sea, se construye un 10% del déficit, que son más de 500.000. Y actualmente ya estamos llegando a volúmenes de en torno a 70, 75 mil, es decir, estamos llegando nuevamente a lo que le llamamos a la máxima producción del hábitat de la cartera. Y con la plata que compraban el 11 de marzo del 2018, sí. ¿Qué compra hoy día? Acuerde que muchas cosas son financiadas directamente desde el Estado, ¿no? Por eso, pero ¿a qué se puede aspirar? Hasta, como recién lo comentaba, para los comités de vivienda, por ejemplo, con sus ahorros, más o menos lo que nosotros construimos son viviendas entre 1.000 y 1.100 UF. Y después para los programas de familias de segmentos medios, hasta las 2.200 UF, hasta 66 millones. Esos son todos los rangos que apoyamos nosotros. En algunos casos el subsidio es casi el 100% y en otros un porcentaje para que las familias lo complementen con créditos hipotecarios. Subsecretario, respecto a los campamentos, han crecido también considerablemente, sobre todo en el último año. He visto varios informes, muchos están asociados a la pandemia, otros a delincuencia, segundas viviendas, en fin. ¿Qué están haciendo desde el Ministerio? Dos cosas también. Vuelvo a los promedios. En los últimos años se cerraban entre 60 y 65 campamentos por año. Con el ministro Ward lo que hicimos, armamos un programa nuevo con dos ejes. Pasar a 100 campamentos por año en cierres y además muchos vecinos, dirigentes de campamento, nosotros dedicamos harta hora a conversar con los vecinos, nos planteaban que en ese intertanto, que dura harto tiempo, encontrar un terreno hasta que tengan la vivienda definitiva, cómo los podíamos ayudar en la habitabilidad transitoria. Luminares, por ejemplo, la noche, ripiar los accesos, tema de olores, y también estamos trabajando con 100 campamentos más por año en todas las mejoras, es decir, hoy día se trabaja con 200 campamentos por año, lo cual ya es un buen avance. ¿Y eso quiere decir que el gobierno de alguna manera avala esos campamentos independientes si son en un terreno privado o en un terreno fiscal? Son cosas distintas porque cuando ya hay una cierta permanencia, lo primero, nosotros obviamente no incentivamos ni avalamos que haya una toma, pero sí entendemos cuando hay urgencias habitacionales también. Y cuando ya un grupo, por ejemplo, por sus necesidades, y muchas personas, como se pone a imaginar, la mayoría no lo hace o lo pongo al revés, lo hace porque realmente no tienen otra alternativa. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando llega un periodo que es más largo, se catastra y se incluye en un registro y ahí empezamos a trabajar con ellos de modo de no validar de manera inmediata, pero cuando ya pasan ciertos años y las condiciones de habitabilidad permanecen, es rol del Estado trabajar con ellos. Pero ¿y las tomas que han habido en el último año? Porque así como usted me lo plantea, finalmente uno puede pensar que esto es muy similar a lo que ha propuesto, por ejemplo, Gabriel Boric, que no va a desalojar las tomas. Se lo pregunto de otra manera, ¿cuántas tomas de terrenos privados se han desalojado en el último tiempo? Es distinto, ¿no? La verdad que hemos desalojado varias en el último tiempo. Porque ¿cuáles? Por ejemplo, en Renca, a lo mejor se acordarán que fue hace poco, ¿no? ¿La del metro? No era el metro, cuando está el cerro, la parte abajo del terreno del metro. Se desalojó en Constitución un terreno naval. Había algunos de ellos y también algunos de privados en distintas regiones, por ejemplo, en zonas del norte donde lo hemos hecho. Ahora, la mayoría, son en terrenos fiscales. Nosotros, en Temuco, por ejemplo, hace un año y medio, se acordarán que fueron 2.200 familias en las calles. Y también llegamos a acuerdo con muchas de ellas para que desalojen. Aquí, ojo, nadie se salta la fila. Ese es el rol del ministerio. No porque alguien se tome un terreno, se pone directo a la fila. Los primeros son quienes venimos trabajando hace tiempo. El acuerdo en Temuco, esto es interesante, fue que quienes se quieran poner a la fila tenían que dejar sus terrenos y la mayoría volvieron a las casas de origen y estamos trabajando con ellos. Pero cuando usted le pregunta a alguien que se tomó un terreno, al hacer el catastro, los famosos catastros que hacen los municipios y el gobierno, ¿qué le dice la gente? ¿Se quiere ir a otro lado? ¿Quiere un subsidio? ¿Quiere postular? ¿O se quiere quedar ahí? No, hay dos cosas, ¿no? Las familias, por ejemplo, cuando llevan poquito tiempo en una toma, obviamente lo que
lo que prefieren es tener una solución definitiva lo antes posible y con mucha flexibilidad, ¿cierto?, en dónde poder hacerlo. Nadie quiere por una voluntad propia, muy poquitas personas estar en una toma. Ahora, cuando son campamentos de más larga data, eso es interesante porque ya tienen mucho sus redes, muchas veces son terrenos, aunque no lo crean, a veces en lugares bien ubicados dentro de las ciudades, y ahí en algunos casos lo que nos piden, si las normas lo permiten, es poder radicarlos en el mismo lugar. Entonces el rol del ministerio, ya cuando pasan ciertos años, es ver varias alternativas. O dejarlos en el mismo lugar con urbanizaciones, o sacar las familias, construir y que vuelvan al mismo lugar, o definitivamente sacarlos a un lugar que esté mejor. ¿Pero hay una mirada uniforme en todo el país respecto a las tomas y los campamentos, o depende a qué municipio le corresponden? Creo que es la mirada que de todos, obviamente, que nadie incentiva las tomas, y apenas te ocurra, obviamente, que lo que intentamos es tratar desde distintos actores, no solo del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Están las gobernaciones. Claro, pero exigen una flagrancia de 12 horas, que exacto, es imposible. Pero así todo aplicado, ¿eh? Y después tú sabes, muchos roles desde los propietarios, e incluso en algunos casos. Pero para desalojar, ¿quién es el que...? Son las gobernaciones. Las gobernaciones son quienes... El Ministerio del Interior, finalmente. El Ministerio del Interior, así es. ¿Y vivienda qué es lo que puede hacer ahí? En vivienda nosotros entramos, acuérdense, a las soluciones ya definitivas. Ese es nuestro rol, es ir trabajando con cada uno de los grupos que se constituyan como comité, o cuando son cosas urgentes, poder atenderlos, que es lo que hacemos permanentemente, para que tengan, obviamente, el sueño de la casa propia, como se dice, o ya sean esquemas de arriendo u otros de adquisiciones. Es darnos alternativas y acompañar a las familias para que tengan su solución definitiva. Y por eso que estamos hoy día con volúmenes enormes de soluciones anuales. Falta más, sin duda, pero son volúmenes grandes. ¿Y estos problemas acompañan a los países siempre, o uno mira experiencias internacionales y en algún minuto viene el declive de la necesidad de viviendas, se radican los campamentos? ¿Qué dice la experiencia, la empiria? Mira, afortunadamente me ha tocado, de hecho, trabajar en varios lugares, ¿no? Aparte de nuestro país. Son varias cosas. Las tasas de crecimiento económico de los países inciden mucho. Aquí, que no lo crean, va a salir un segundo de vivienda. Sí. Los mercados laborales robustos son incluso soluciones a veces hasta más sólidas que pensar solo en entregar viviendas desde el Estado. Esto tiene que ir acompañado, ¿no? Y lo que uno observa, obviamente, en economías mucho más desarrolladas que las nuestras, también coinciden en que las tasas de crecimiento poblacional se empiezan a estancar. Te pongo un ejemplo, Japón mismo, Australia, cosas que me ha tocado ver y observar en el mismo Austria, por ejemplo, en la ciudad de Viena, un modelo que a mí me gusta bastante. También coincide lo que nos ha pasado en los últimos años, tasas de crecimiento importantes por flujos migratorios vulnerables y dificultades económicas. Entonces lo que veníamos haciendo como país, me gusta ser muy transversal, en los últimos 15 años venía bajando el déficit, si quieres gradual, pero venía bajando. Si te das cuenta, esto es un nuevo pic que se ha dado por las situaciones, pero dado los volúmenes que creemos y cómo vamos a dejar el MIMBU, una apuesta, sea quien sea que lo toma, debiese volver a bajar muy fuerte el déficit por los próximos años. Hay problemas en las casas. ¿Cómo estamos con los parques? ¿Se dejan más parques que los que cómo se recibieron en las ciudades? ¿O no? Mira, uno de los otros ejes, y agradezco también dar esa pregunta, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Obviamente, mucha energía en... Y de repente no se ve mucho el urbanismo, se ve más el tema de vivienda por los déficits que hay. Sí, claro. Y porque es más urgente, y eso la verdad que nos desvivimos en eso. En los parques, uno de los ejes que creo que va a quedar, que son parques de grandes dimensiones. Acá mismo en Santiago, todo lo que es el Mapocho Río, yo creo que lo han visto, ¿no? Es un parque gigante de 50 hectáreas, toda la continuación. El Parque de la Familia, ese. Toda la continuación, justamente, es Quinta Normal. Después todo lo que es Cerro Navia, que es un parque gigante, quienes van hacia la costa o algunos que tengan la oportunidad, no sé, de ir al aeropuerto, lo pueden ver, ¿cierto?, al otro lado del río. Son más de 50 hectáreas, un parque de 9 kilómetros. Quienes nos estén viendo, por ejemplo, la ciudad de Puerto Montt, toda la nueva costanera, el mejoramiento de la costanera de Puerto Montt, también es un parque nuestro. El Río Claro también, por ejemplo, en la ciudad de Talca, Parque Oasis en Calama. La verdad que ha sido... Eso sí creo que, espero que quede como, no sé, legado, como un buen sello. Valparaíso. Y con Barón nos ha costado, pero no pasa nada ahí. Pero está partiendo Barón. Estuve en Valparaíso, estuve el día martes, recién, con muchos temas, ¿no? Y entre medio pasé a ver Barón, que ya afortunadamente está partiendo. Y lo que se busca son parques de dimensiones bien importantes, que incluso logren cambiar, si quieren, hasta las percepciones y los sentidos de pertenencia de las ciudades, como el Parque Caucaria en Copiapó. Sí, son un dinamizador de todo. Y además que conecta, probablemente las primeras preguntas, además son, a mi juicio, como estamos aquí al lado, probablemente para mí es el ícono en nuestro país de la integración social, que es el Parque Metropolitano.
hay personas de distintos lugares, de miradas distintas, ahí nos encontramos. Y esa parte del ministerio creo que también va a quedar. Que hay que cuidar el parque metropolitano después del incendio esta del semana. Incendio del otro día. Subsecretario, muchas gracias por venir esta noche a conversar con nosotros. Davor, muy bien. Muchas gracias a ti, que te vaya muy bien. Chao, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más, no se vaya.